Entró por una fractura de brazos, le pusieron, provocan la bacteria. La bacteria le provocó una neumonía y en el hospital le provocaron un daño neurológico. Del daño neurológico pues le tuvieron que hacer una traqueo, le tuvieron que hacer una gastrostomía y ahorita mi hija lleva 10 paros cardíacos. ¿Cuánto tiempo tiene ella? Ella tiene 10 meses en el hospital, llegó a los 3 meses. Tiene 10. Este viernes cumple 1 año, 2 meses. Nosotros tuvimos un accidente el 7 de diciembre. 7 de diciembre yo iba con mi familia, éramos mis 3 niños, mi mamá, el papá de mis hijos y yo. Él dormita, a mis 3 niños no le pasa nada, ni a mi mamá, solo a mi niña sí tuvo una fractura de brazos, yo pues lo de mis fracturas de las costillas. De ahí nos trasladan a la clínica 21 de traumatología. Ella entra a los 3 meses de edad y a la semana ellos la tienen una semana en observación y a la semana ellos me la dan de alta. A la otra semana ella recae y no se dan cuenta que la niña agarró una bacteria. Ahí en el hospital. Ahí en el hospital. Yo voy con ella a un hospital particular. En el hospital particular me dicen que la niña está muy grave. De ahí me la trasladan, ahí duramos 1 hora. De ahí me la trasladan a la clínica 6, donde fue un 23 de diciembre. Y un 24 de diciembre me la intuban. Y un 28 de diciembre me mandan a la clínica 25 de alta especialidad, donde fue internada en terapia intensiva. En terapia intensiva ya dura 3 meses y medio en la terapia intensiva. Al tercer mes y medio yo me doy cuenta que jamás la vi un neumólogo. Jamás la vi un neumólogo. Yo le pregunto esta situación, yo se la doy a enterar al jefe de pediatría, el doctor Jiménez, y él me comenta de que no señora, una neumonía no la ve un neumólogo. La ve las partes de los intensivistas, ya después la ve un neumólogo. Mi hija ya se había deteriorado en esos 3 meses y medio, se había deteriorado. Le vuelven a hablar que la van a subir a terapia intermedia, donde la niña ya no ocupaba la terapia intensiva. En este entonces voy con el doctor Jiménez. El doctor Jiménez me dice que la niña necesita tener un mejor avance, que ella no necesita la terapia intensiva. Yo le doy a entender de que pues todo el día estuvo mal, todo el domingo estuvo mal. Y yo le pregunto si era opcional. Él me dice que no era opcional, que la dejara avanzar, que ella no iba a salir de una terapia intensiva a la casa. Yo me salgo de su oficina, bajo, y me están sacando a la niña sin monitores, sin sedante, porque iba despierta. Yo me espero hasta la 1 de la tarde a verla en terapia intermedia, y en terapia intermedia la niña está convulsionando. Yo le digo a la enfermera, a la doctora que está convulsionando, era la doctora Laura, y ella me dice, ahí van señora. Le dice a una enfermera de práctica que le ponga un sedante. La enfermera no mide la dosis, solo se la llena la jeringa de 5, se la pasa. La niña recae, se vuelve a convulsionar y le vuelven a pasar medicamento. Y al día siguiente me hablan de que le iban a hacer un estudio de neurocirugía, un neurólogo, porque la niña se veía con datos que había tenido un daño neurológico, que pudo haber sido por el accidente que ella tuvo, pero ya había tenido 3 meses, o sea, ya había pasado todo el accidente 3 meses, y la niña me reaccionaba, y ella se movía. Y a los 3 meses los doctores comienzan a argumentar daño neurológico. Sí, por el accidente, donde yo le comento que no se necesitaba ser doctora, que ellos me le habían hecho un daño neurológico a mi hija, que yo tenía donde el médico legista dice que cráneo sin alteraciones. Yo tenía el audio de los doctores porque yo todo grababa, donde el doctor me dice que la niña, él la ve neurológicamente bien,
que él no la veía con daños, o sea, con daños de emergencia para hacerle un estudio neurológico. Ese viernes pues me habla, ese fue un viernes, el sábado me hablan de que le van a hacer el estudio y me dicen que la niña tiene un daño neurológico por el accidente. Entonces yo le comento que ella venía sin Daño cráneo, no tenía daño en el cerebro. Y ha tenido 7 paros respiratorios y 3 paros cardíacos. ¿Ya denunciaste en la fiscalía? Ya denuncié. ¿En arbitraje médico? En arbitraje médico también. ¿Qué te dicen? En la fiscalía, de hecho, la fiscal me dijo que no dejara, o sea, que no dejara de insistir, porque ella dice que está claro que a mi hija le hicieron, que hubo un error, porque pues mi hija entró con una neumonía y ahorita ya tiene muchas cosas. Bueno, entró por una fractura, ¿no? Entró por una fractura de brazos. ¿Crees que en algún momento los doctores te han sugerido desconectar a tu hija y que la dejes morir? Sí. Había pasado 3 días del paro que me comentó, todavía me preguntaba que si la reanimaba. ¿Quiere que la reanimemos? ¿En ese momento estaba en paro tu niña? No, ya la habían recuperado. En ese momento cayó en paro, la recuperaron, me dijo que podía volver a caer en paro, que si yo quería que la reanimara. Y le vamos a hacer esto, y yo estaba en shock, y yo nada más hacía esto con la cabeza y me decía, ¿sí o no? Y yo, pues sí, o sea, pues yo creo que... ¿Sí o no? ¿Qué te decía? No, si sí o no, si hacerle el procedimiento, o sea, y ¿Reanimarla? Sí, ¿Salvarla? reanimarla, salvarla. Y ¿te dejaba esa decisión a ti? Me dejaba esa decisión. ¿A ti? Esa decisión. No a él, que es el que se dedica a salvar vidas. Me decía que si la volviera a reanimar, que si yo quería que la reanimara. De hecho, las doctoras que le digo, o sea, yo creo, no sé si ya se cansaron, ya no quieren batallar, no sé, pero sí me llegan a decir de que ya no, o sea, ya mi hija ya no va a ser igual, que su hija ya no va a ser igual, su hija ya no va a ser una niña sana, su hija tiene un daño neurológico muy grave, como diciendo que ya, o sea, que yo quería de la niña. Y estás consciente de eso, ¿verdad? Yo estoy consciente de eso. Pero si mi hija ha salido, o sea, yo la voy a apoyar hasta que ella, o sea, yo no puedo decirle sí, ya desconéctela, porque no lo voy a hacer.